Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Grupo Betel, que el Señor les bendiga. Estamos para comenzar una vez más el culto de alabanzas a nuestro Dios. Bendecimos al Señor por ello y pedimos que su dirección sea sobre todo lo que hagamos, porque todo lo que hacemos es para la honra y la gloria del Señor. Vamos a orar, a pedir que en sus muchas misericordias Él nos bendiga, nos guarde y dirija todo lo que hay que hacer. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos que sea tu gracia, Señor, abundante en cada uno de nosotros. Señor, bendice nuestras vidas, bendice cada hermano, hermana, cada persona que está escuchando, que este servicio, este culto sea de bendición, Señor, para todo aquel que escucha. Estamos, Señor, hablando y diciendo lo que tú has escrito en la palabra del Señor. Padre, gracias por todo. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, estaremos escuchando una alabanza a nuestro Dios. Dime qué es lo que hace que un hombre abandone los vicios, recupere el juicio y reconozca su error. Dime qué es lo que hace que un joven olvide las calles, respete a sus padres y viva mejor. Dime qué es lo que hace que una mujer casada con heridas tatuadas en su alma recupere sus fuerzas y se arme el valor. Es el poder de Dios que cambia, que transforma, que da vida y restaura, y de lo más profundo al caído levanta, que te da nuevas fuerzas
escuchar esta alabanza, esta preciosa alabanza. Toda alabanza es preciosa porque es para alabar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a hacer la oración que hacemos, oración de intercesión. Usted sabe, oramos, dividimos en 3 partes. Los hermanos y amigos que están en primera línea, allí hermanos trabajan en el área de salud. Están los enfermos y también están los que, hermanos, por misericordia del Señor, están poniendo su confianza en sus peticiones, en sus problemas. Gracias al Señor por ello y empezamos a nombrar a los hermanos que están en primera línea. La hermana, la doctora Maret, el doctor Eddie Apolo, el doctor Guillermo Ayares, el doctor Rafael Riquelme, la doctora Giancarla Gambi, las hermanas Ruth y Helen del Águila, el matrimonio Alonso y Leticia, Patti Quintilev, Moisés Castañeda, Nelson Venegas, Rafael Benavides, mi hijo, y Javiera, mi nieta, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Javiera Aravena, y también incluimos en esta oración de protección a nuestros hermanos y amigos y familiares que trabajan, son conductores de la locomoción colectiva. También los ponemos a ello. En la lista de enfermos tenemos a la hermana Mari, Victoria Fritz, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, a Elena Soto, ya gracias al Señor está mucho mejor, o sea que la sacamos ya de la lista, ya, Elena Soto. Juan Carrión, me decía la hermana que él ya está dado de alta en su casa, está en recuperación. Nancy Romero, Ana y la Vaca, nosotros la vimos en el culto de ayer, que está mucho, mucho mejor. Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Patricio Frías, Rosario Collao, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonidas Campos Yasquén, Yasna Chávez, Ana Vera, Isabel García, Daniela Jorquera, Dina Benavides, José Abelo, Johnny Pastene, Jorge García, Carlos Rivas y Nubia Riquelme. Esos son los que están en lista de enfermos. La hermana Nubia Riquelme es una doctora que ella está en Temuco, pero pidió la oración porque tuvo una intervención quirúrgica. También en las peticiones incluimos en la lista de enfermos también a nuestra hermana Charo Romero. Ella está allí en la clínica, también fue intervenida, así que la incluimos en la lista de enfermos. Carmen Garrido, Lorena Pastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, familia Valdivia Yanquén, nuestra hermana Herminia Silva, seguimos orando por ella, por la hermana Celia Bernal, hermano Juan Foster, por Diego, el niño nieto de mi hermana Margarita Almuna, y por Alin Mella. Esos serían todas las peticiones que hay delante del Señor.
bendecimos al Señor porque hay algunos que ya están, hermanos, recuperados, ¿ya? Y vamos a orar al Señor por cada uno de ellos, para que el Señor, en su misericordia, sea completando la obra que ya comenzó. Él comienza y Él termina porque Él es perfecto. Bendecimos al Señor por ello y oramos. Y yo les pido a los hermanos, cuando vean el programa fuera de la hora o al otro día, puedan también, hermanos, también seguir la oración, porque es un apoyo para que la respuesta del Señor sea positiva como siempre lo es. Así que vamos a orar en la presencia del Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu grande y mucha misericordia. Te pedimos primeramente, Señor, por todo, Señor, estos hermanos y hermanas y amigos que están allí en primera línea, Señor. Te rogamos que tu mano poderosa, tú levantes, Señor, muro de bronce, para que, Señor amado, ningún contagio llegue a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú les guardes, les acompañes, les cuides, Señor. Tu protección divina esté en cada uno de ellos. Gracias porque hasta aquí los has guardado. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús le mandamos, Señor, la bendición para que ellos sean cubiertos por tu gracia bendita. También pedimos por esta lista de enfermos. Hay varios, Señor. Te rogamos que tú en tu misericordia les seas sanando, Señor amado. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, toda acechanza que venga a su cuerpo. En el nombre de Jesucristo reprendemos toda enfermedad, cualquiera sea su género. La ponemos delante de tu presencia, que tú obres en misericordia. Echamos fuera toda enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, proclamamos victoria y salud para esta lista de enfermos. Padre, también hay hermanos que están pasando problemas, situaciones. Te rogamos que ellos al pedir están confiando, Señor, en que tú, en tu gran amor, Señor amado, les estás guardando, les estás ayudando, les estás bendiciendo, Señor amado, y tu protección divina, tu gracia divina, tu oído atento para escuchar el clamor de los que invocan tu nombre. Señor, conforme a tu voluntad, sea, Señor, hecha y Señor, respondida toda petición, cualquiera sea el género de ella. Tú los conoces, pero te rogamos, Señor, que tú obres misericordia y seas, Señor, respondiendo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, proclamamos, Señor, bendición y respuesta a todas esas necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, también el aviso, comentar que la reunión Zoom estuvo muy bendecida, pero sí, hermanos, también queremos decirle, hermanos, que se vayan acoplando, hermanos, conectándose el día miércoles a la reunión que tenemos. Hay varios hermanos que quisiéramos que estuvieran con nosotros. Hermanos, dejen tiempecito para conectarse, hermanos, a esta reunión que es tan importante. Hermanos, otro aviso también, tenemos que decirles que ya el próximo martes, a las 20 horas, 8 de la noche, estará empezando las reuniones de los jóvenes. Todos los jóvenes, en el nombre del Señor, les invitamos a participar
de estos servicios, hermanos, tan importantes, porque allí alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Señor bendiga a cada joven, les dé interés, les dé, hermanos, fuerza y tiempo para conectarse y participar en estos servicios. Bendecimos al Señor por ello. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte más importante de todo servicio. Todo lo que hemos hecho es para la gloria del Señor. Y ahora, entonces, la palabra del Señor, el mensaje del Señor a nuestros corazones, por su palabra. El Señor bendiga. Él tiene el mensaje en esta hora, nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor le bendiga, hermano Jaime. Damos gracias al Señor, hermanos, por su gran amor y su gran misericordia. Les saludo a todos mis hermanos y hermanas en el nombre del Señor, deseándoles que la paz del Señor, hermanos, esté en cada uno de nosotros. Y el Señor nos siga cubriendo bajo sus alas protectoras. El Señor les bendiga, hermanos amados. Les invito a que vamos a la palabra del Señor. La encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 17 en adelante en el nombre del Señor. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la subeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Decimos amén a la palabra del Señor, hermanos amados. Quería compartir esta palabra, hermanos, en el nombre del Señor, con la gracia del Señor, entendiendo, hermanos, y viendo un poquito qué significa el poder del Señor. Sabemos que el poder del Señor es muy grande, muy intenso, ¿ya? Pero queríamos hablar un poquito en este día, hermanos amados, del poder del Señor, cómo operó el poder del Señor en Cristo Jesús y cómo opera el poder del Señor también en la Iglesia a través de nosotros, por la gracia del Señor. Aquí el apóstol, hermanos, le está hablando a la iglesia de los Éfesos y dice, versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es una iglesia, hermanos, que estaba cumpliendo con muchas cosas. Dice que amaban, ¿no es cierto? Dice, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor, vuestra fe, tenían fe en el Señor, y de vuestro amor para con todos los santos, ellos tenían amor, hermanos. Entonces el apóstol por ellos oraba: no ceso de dar gracia al Señor por vosotros, haciendo memoria de vosotros, dice el apóstol, o sea, acordándome de ustedes en mis oraciones. ¿Cuál era la oración del apóstol hacia esta iglesia, a estos hermanos? Para que el Dios, eso es lo que el apóstol pedía y deseaba para esta iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él pedía dos cosas aquí el apóstol: un espíritu de sabiduría, que viene del Padre, ¿no es cierto?,
y un espíritu de revelación para entender la palabra del Señor. Si usted se fija, aquí el apóstol enfoca toda esta oración, hermano, dándole importancia a la palabra del Señor, para que guardemos esta palabra del Señor. Dice, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Señor, ¿no es cierto? Acuérdese usted que el apóstol también dijo que la sabiduría de este mundo era animal, diabólica, perversa, y él la tenía como un estiércol frente a la sabiduría del Señor. Hermanos, entonces la sabiduría que viene de parte de Él, el espíritu de revelación y de sabiduría que viene de parte de Él, de parte del Señor. Versículo siguiente dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que entendamos, para que crea esta iglesia, para que entienda lo del Señor, cuál es la subliminente grandeza de su poder para con todos los santos. Hermanos amados, es importante que nosotros como iglesia estemos orando los unos por los otros. Y debemos orar en esta dirección. Hermanos, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos y comprendamos, y el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, no en el conocimiento humano, no, hermanos, en el conocimiento, hermanos, de los hombres, sino que en el conocimiento del Señor. Dice, hermanos, y en esto quiero enfocarme en el versículo 19 y 20, dice, y cuál la subliminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Dice, y cuál la subliminente grandeza de su poder, o sea, la subliminente grandeza de su poder, o sea, el poder máximo, la máxima fuerza en poder, ¿no es cierto? Podríamos llamar la subliminente grandeza de su poder para con nosotros, el poder del Señor fue para con nosotros, a favor de nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén. Y acá dice el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Señor, en lugares celestiales, sentándole en lugares celestiales. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. La fuerza del poder del Señor, del Padre, ¿no es cierto?, que levantó a Cristo de entre los muertos. Recordemos, hermanos, que el Señor fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, y al tercer día el Señor se levanta, como ya lo había establecido en la palabra. Al tercer día se levanta, hermanos, y lo levanta el Padre con el poder del Señor Jesucristo. Hermanos amados, aquí nosotros debemos hacer un poquito de historia, un poquito de análisis con respecto al poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Recuerde usted que Satanás llevó al Señor al desierto para ser tentado, ¿no es cierto? Luego lo llevó al pináculo del templo para que se tirara hacia abajo, que a sus ángeles mandaría para que su pie no tropiece en piedra. Hermanos, y el Señor sabemos que le resiste con la palabra. Satanás lo único que quería era tomar el poder. Luego Satanás le dice al Señor, mira, todos estos reinos te daré, le dice Satanás, atrevido a nuestro Señor, le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor lo reprende en el nombre, lo reprende el Señor. Nosotros decimos en el nombre del Señor, pero el Señor lo reprende, hermano, en su poder, en su autoridad, en la autoridad que le había dado el Padre. Y Satanás le dice, el Señor le dice, al Señor tu Dios servirás.
y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, y vete de mí, Satanás, le dice el Señor. Entonces Satanás no pudo tentar, no pudo tomar, fíjese, él quería que Dios le adorara a él, a Satanás. Entonces la función del diablo era tomar el lugar del Señor. Recuerden que Satanás, hermanos, era un ángel bello, Luzbel, que significa ángel bello, era llamado allá en el cielo, y él subió a lo alto y quiso tomar el lugar de Dios para ser más aún que Dios. Y Dios dice que lo lanzó a la tierra y él cayó como un rayo frente a ángeles que también le siguieron, hermanos, y él siempre quiso tomar el lugar del Señor. Y aquí cuando el Señor Jesucristo, hermanos, está ya en el sepulcro, ahí sepultado el Señor, hermanos, Satanás sabía, y sabía porque Satanás sabe de la palabra, y Satanás sabía con sus demonios, con sus legiones, con todo lo que tiene que ver, hermanos, con potestades demoníacas, que el Señor se levantaba al tercer día. Hermanos, los hermanos que ya han estudiado mucho más la palabra del Señor, ellos dicen que Satanás en cada lugar, en cada hogar, tiene algún demonio para destruir un matrimonio, para destruir familia, para destruir el país, para destruir, hermanos, la sociedad. En cada lugar hay un demonio, un punto fijo que está cumpliendo una función demoníaca. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas, dice, potestades, ¿no es cierto?, de este siglo. Hermanos amados, y esa es la lucha que tenemos nosotros. Entonces se dice, hermanos, que Satanás, ese día tercero, cuando el Señor se iba a levantar de la tumba, dice que Él se reunió a todas sus legiones, a todos sus demonios, a todos sus principados, hermanos, y los puso sobre el cuerpo de Cristo. Los puso sobre el cuerpo de Cristo, hermano, y con la única función que el Señor no se levantara de los muertos. Pero el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, viene de parte del Padre. Y dice que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, hermanos, ahora opera en nosotros. Hermanos, recuerden ustedes cuando hay un endemoniado, hermanos, que el Señor se encuentra con él, ¿no es cierto?, ahí en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 9, para que veamos, hermanos, la fuerza que puede tener un demonio o varios demonios juntos. Marcos 5, versículo 9, dice, y le preguntó el Señor, ¿no es cierto?, al demonio que estaba en este hombre, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Fíjese usted, hermanos, había demonios dentro de un hombre, y el Señor se enfrenta a este hombre para liberarle, ¿cierto? Y él le pregunta, ¿cómo te llamas? El Señor se dirigió a lo que dice la palabra, ¿no es cierto?, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados. Y el Señor le dice a esas potestades, a esos principados, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión me llamo, porque somos muchos. Amados hermanos, y estaba yo viendo la palabra legión, y se conforma esta palabra entre 6.000 demonios. 6.000 demonios dentro de un hombre. Y hermanos, este hombre tenía las fuerzas, hermanos, que no se podía controlar, no lo podía controlar la autoridad ni nadie. Él era amarrado con cadenas y las cadenas se cortaban, hermanos, porque había fuerza demoníaca dentro de este hombre. Entonces el Señor libera obviamente a este hombre, y aquí tenemos, hermanos, una posición de 6.000 demonios dentro de un hombre. La fuerza que hacían estos 6.000 demonios era una fuerza gigante. Se dice, hermanos, que encima del cuerpo de Cristo, cuando Él estaba en el tercer día y en la tumba, dice que habían miles
y miles de toneladas de peso, espiritualmente hablando, hermanos, encima del cuerpo de Cristo, para que el Señor no se levantara. Quiero hacer esta aclaración, hermanos, quiero explicar de esta forma para que nosotros entendamos cuál fue el poder que el Padre levanta a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Dice, volvamos ahí al libro de Efesios, hermano. Dice Efesios, dice el 19, y la cual sobreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, para la iglesia, ¿no es cierto? Para los hijos del Señor, según la operación del poder de su fuerza. Como operó el poder de la fuerza del Señor, hermanos, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándonos a su diestra en lugares celestiales. El poder del Padre que operó en su Hijo Jesucristo, estando allí muerto, dice que lo levantó de entre los muertos. Y, hermanos, allí podemos encontrar que el Señor se levantó, hermanos, por encima de toda potestad, de todo demonio, de todo peso. Hermano, el apóstol dice, despojémonos de todo peso que nos asedia, despojémonos de todo peso de pecado, despojémonos de todo aquello que es estorbo en nuestra vida. Entonces el Señor, hermanos, se levantó por encima de todo principado y autoridad y señorío de este mundo, hermanos, y el Padre lo levantó. Luego dice, vamos a leer el versículo 20 de nuevo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Allí, hermanos, en el libro de Salmos, en el capítulo 10, versículo 1, ahí está cuando el Padre ya estaba establecido, hermanos, desde antes que sucediera esto. Dice el versículo 1 del capítulo 110 de Salmos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ahí está establecido, hermano, siéntate a tu diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, debajo de tus pies, ¿no es cierto? Esa es lo que el Padre pone a su Hijo, ¿no es cierto?, en lugares celestiales, lo que leíamos acá, en las últimas líneas, hermano, del versículo 20, y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Hermanos, allí fue el Señor, lo levantó de entre los muertos. Al Señor, el poder de Cristo, hermano, operó de tal forma, hermanos, que no hubo quien, hermano, sujetase al cuerpo de Cristo, porque el poder del Padre está por encima de toda autoridad en esta tierra, en este mundo. Mire, y seguimos leyendo, hermano, el versículo 21. Dice, leamos el 20 para que entendamos bien lo otro, hermano. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el Señor, el Padre, levanta a Jesucristo, lo sienta a su diestra, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. O sea, no hay un nombre más alto que el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor le da toda autoridad y todo poder y todo señorío al Señor, ¿no es cierto? No habrá quien se oponga, hermanos, ante la presencia, ante el poder del Señor Jesús. Y se metió todas las cosas bajo sus pies. Hermanos, esto debemos entenderlo nosotros, que el Padre sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Todo lo que está sucediendo, hermanos, acá en nuestro país, ahora, en este tiempo, hermanos, está bajo los pies de Cristo. El Señor tiene el control sobre todas las cosas. Dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por encima de todo nombre,
para que ante el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, todos nosotros los que confesamos a Cristo, confesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cómo glorificamos al Padre? Confesando con nuestra boca que Jesucristo, su Hijo, es mi Señor. Él gobierna sobre mi vida, Él gobierna sobre mi cabeza, Él gobierna sobre mi casa, Él gobierna sobre mi país, Él gobierna sobre mi trabajo, sobre mi emprendimiento. Él gobierna, Él debe gobernar en nosotros, hermanos. Si nosotros le dejamos gobernar y le decimos, Señor, gobierna sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre este país, gobierna sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, gobierna, Señor. ¿Saben, hermanos, que así glorificamos al Padre, para gloria de Dios el Padre? Bendito es el Señor. El Señor lo puso por encima, dice, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, nunca más habrá alguien superior a Jesucristo. Ni lo habrá, hermanos. Ni lo hubo ni lo habrá alguien superior a Jesucristo, porque el Padre lo exaltó con su poder hasta lo sumo. Dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, no bajo nuestros pies, sino que bajo los pies de Cristo. Y las dio por cabeza a la iglesia. Hermanos, por lo tanto, si volvemos, hermanos, a los versículos que estábamos leyendo anterior, dice que el poder que operó en Cristo levantando de los muertos, dice que opera en nosotros. El poder que nosotros, dice, la cual su eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos amados, que el Señor nos dé gracia a nosotros y nos dé sabiduría al Señor y nos dé de su inteligencia, hermanos, para que podamos comprender nosotros, hermanos, una cita ahí en el libro de Mateo, hermanos, donde el Señor delega también a la iglesia autoridad, donde el Señor le da autoridad a su iglesia. Allí en San Juan, hermanos, también encontramos, en el capítulo 17, encontramos que el Señor le dice, las cosas que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como tú y yo, le dice el Señor al Padre, sean ellos uno y se amen, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, el Señor nos ayude porque el Señor Jesucristo, todo lo que recibió del Padre, nos ha entregado a nosotros como iglesia. Allí en Mateo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por el Padre, ¿no es cierto?, que lo exaltó hasta lo sumo. Por tanto, id, ahora a los discípulos, ahora a nosotros, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos amados, el Señor dice que nos dio autoridad. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo a los discípulos, ¿no es cierto? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ya el Señor ya levantado de entre los muertos, ya el Señor glorificado, ¿no es cierto? Por tanto, ahora nos da una comisión a todos nosotros. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Discípulos a todas las naciones. Sabemos que un discípulo es aquel que obedece a su maestro. Es aquel
Un discípulo es aquel, hermanos, que recibe la enseñanza de su maestro, luego hace la enseñanza de su maestro y luego dice la enseñanza de su maestro. Entonces el discípulo es aquel, hermanos, que está bajo una orden, ¿no es cierto? Bajo una autoridad, está siendo discipulado, enseñado. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice el Señor, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hermanos amados, damos gracias al Señor porque el Señor cada día nos está hablando a nosotros como iglesia. No tengamos en poco, hermanos, el poder que Cristo puso en nosotros, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Opera ahora en nosotros como iglesia, opera en nosotros como padres de familia, como madre, como joven, opera en nosotros, opera en los niños incluso, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Hermanos amados, que el Señor nos abra nuestro entendimiento para que comprendamos, hermanos, la grandeza, la supreminente grandeza de su poder para con todos los santos, para con todos los que amamos, para con todos los que hemos sido llamados por el Señor. Hermanos, les invito a que oremos al Señor por su palabra. Eterno Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, aquel que fue exaltado a lo sumo, Padre, nos dirigimos delante de su presencia, vamos delante de usted, diciéndole, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que comprobemos cuál ha sido, Señor, la grandeza tuya, el poder tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a nosotros a salir de esta carne, Señor, de esta limitación que tenemos muchas veces, Señor, y que no alcanzamos ver, Señor, lo que usted tiene establecido para nosotros como sus hijos, como su iglesia. Padre, abra los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos, Señor, la grandeza suya. Padre, para que veamos el poder suyo que levantó a Jesucristo, su Hijo de los muertos, que ahora opera en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, recibimos en esta hora como iglesia el poder tuyo. Dios, seamos investidos del poder de lo alto, Señor, para que la gracia tuya, Señor, sobreabunde en nosotros, para que la gracia tuya, Señor, sea mayor en nuestro medio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Padre, que te manifiestes a nosotros como iglesia. Te manifiestes, Señor, a la iglesia acá representada en este país llamado Chile, Señor, para que esta iglesia pueda alumbrar y con el poder que usted, Señor Jesucristo, nos ha dado, podamos sujetar toda potestad, toda violencia, Señor, todo espíritu, Señor, de desorden, sea atado en el nombre del Señor con la autoridad que usted nos ha dado, Señor. Padre, atamos, Señor, toda desobediencia en nosotros, en nuestro medio, en primer lugar, Padre, en la iglesia, en nuestras casas. Padre, que estemos sujetos y que nos amemos y que oremos los unos por los otros para que usted nos dé espíritu de sabiduría, Señor, y de revelación en el conocimiento suyo. Padre, muchas gracias. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, Señor, que nos está oyendo esta palabra, Señor. Seamos cubiertos por usted y bendecidos. Yo bendigo a la iglesia, bendigo a los hermanos, bendigo, Señor, la congregación entera, Señor, para que vamos creciendo, Señor, y vamos siendo edificados cada día en el Señor. Muchas gracias, Padre, lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias.